estar viendo esto. Y bueno, dice el texto en Habacuc, capítulo 1, hermanos, versículo 1 en adelante. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Es interesante, hermanos, en este libro de Habacuc, si leemos los profetas, en su mayoría, profetas mayores o profetas menores, casi siempre vamos a ver una frase al inicio, y es la siguiente: palabra de Jehová que vino al profeta Nehemías, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías, palabra de Jehová que vino al profeta Ezequiel. Casi siempre al inicio nos vamos a encontrar, hermanos, que cuando inicia ese mensaje de este profeta, de este libro de los profetas, de cualquiera que usted vea en la Biblia, la mayoría de veces comienza diciendo esa palabra de Jehová que vino, ¿verdad?, por medio del profeta tal. Pero cuando nosotros, hermanos, leemos el libro de Habacuc, no sucede de esa manera. De hecho, el libro de Habacuc comienza con un reproche hacia Dios. Comienza, hermanos, como si Habacuc se estuviera quejando. Bueno, se está quejando delante del Señor. Dice el 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y luego comienza y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Nosotros podemos ver entonces que al inicio de este libro profético, de este libro de los profetas menores, vemos cómo Habacuc comienza quejándose con el Señor. Y este pensamiento, estas palabras que él está dando, no es porque él esté reclamando al Señor, hermano. De hecho, es una oración genuina que Habacuc está teniendo. Como los salmistas, él está clamando al Señor, no reprochándole. Él está orando y le está diciendo que hasta cuándo él iba a contestarle y hasta cuándo él iba a ayudarle en lo que estaba pasando. Pero no está reprochando, él está orando al Señor, él está clamando a Dios. Y ese pensamiento existe en la actualidad, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces el pensamiento humano es el siguiente: si Dios quiere eliminar la maldad, pero no es capaz de hacerlo, entonces Dios no es omnipotente. Dios es omnipotente, hermanos, pero la gente dice: Dios puede eliminarlo y Dios no quiere hacerlo, entonces Dios no es omnipotente, hermano. Si Dios es capaz, pero no desea hacerlo, entonces Dios no es un Dios de amor, porque la gente sufre. Gente a mí me ha preguntado: ¿cómo un Dios de amor permite que masacren a personas en Medio Oriente? ¿Cómo un Dios de amor permite que niños sean violentados? ¿Cómo un Dios de amor permite que mujeres y hombres sean asesinados? Y la gente piensa así. Y es lo que está pasando aquí en la vida de Habacuc. Había violencia, había destrucción, había maldad. Y él está orando al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y note, él está clamando, él está orando al Señor. No solamente se está quejando, no solamente está diciendo: mira lo que pasa, y tú no respondes, tú no actúas. Él está clamando, él está orando al Señor. Y en verdad, hermano, esta oración pudiéramos orar a nosotros. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo, hermanos? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente muriendo? ¿Por qué hay tantos niños sufriendo? Y pudiéramos decir entonces también nosotros: entonces, si Dios no hace nada, Dios no es capaz de hacerlo, la gente piensa así. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no actúa? Vivimos en un mundo de tanta maldad, hermanos. Pero este argumento que está dando aquí Habacuc no es porque él no creyera que Dios es poderoso, sino que él está clamando, hermano. ¿Sabe? Este pensamiento existe hoy en nuestros días. A lo largo de toda la historia de la humanidad, hermanos, hay dos verdades que se han dicho o que muchos creen, hermanos. Y esto es real: la existencia de un Dios poderoso, hermanos, de un Dios omnipotente, en el Dios en que nosotros creemos, de un Dios soberano, amoroso, pero también la realidad de la violencia, de la maldad y la injusticia
que parecen gobernar todo hoy en nuestros días y en días pasados, hermanos. Ahora, la pregunta es no si Dios existe. Dios existe, hermano. Pero Habacuc le dice, ¿hasta cuándo voy a seguir clamando? ¿Hasta cuándo voy a seguir dando voces a ti a causa de la violencia? Ahora, ¿por qué dice esto Habacuc? De Habacuc no sabemos mucho. Ese nombre me gusta, hermano, Habacuc. De Habacuc no sabemos mucho, hermano. La Biblia no nos da quizás información muy amplia de él, hermanos. Pero fue un profeta del Señor, que él era escuchado por Dios, él había conocido a un Dios poderoso, y él estaba viviendo en un mundo lleno de violencia y lleno de maldad. Habacuc vivió, hermanos, en el tiempo del rey Joacim. Joacim, hermanos, fue un rey de Judá. Cuando Salomón muere, el reino se divide, el reino del norte y el reino del sur. Y Joacim fue un rey del reino de Judá. Se cree que fue alrededor de los años 609 a.C. Y en el tiempo que Joacim fue rey de Judá, Habacuc fue profeta en ese tiempo, hermano. Y es bien importante pensar en esto. ¿Por qué? Porque cuando Joacim fue rey de Judá, en ese tiempo, hermanos, el reino de Judá estaba sufriendo muchas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo reyes buenos. Si ustedes han leído el libro de los reyes, hubo reyes buenos que hicieron lo correcto, pero también hubo reyes malos. Uno de los reyes buenos fue Ezequías, que él pudo restaurar nuevamente la adoración a Dios, hermanos, y él nuevamente volvió a llevar a la nación a la ley. Y también Josías, uno de los reyes, fue el rey más pequeño que hubo. Creo que tenía 8 años, 7 años cuando él comenzó a reinar. Y Josías, hermanos, acabó con la idolatría, eliminó a los adivinos, a los hechiceros, hermanos. Pero cuando Josías murió, nace ahora Joacim, o se levanta como rey Joacim. Y cuando él llegó al poder, empezó a practicar y a volver a los pecados de sus antepasados, hermanos. Joacim, hermanos, reinó antes de la conquista de Babilonia hacia el pueblo de Israel, hermanos. Y en ese tiempo fue cuando Habacuc estaba ministrando. Entonces encontramos, hermanos, que en el tiempo de Joacim había violencia, había maldad. Ellos eran idólatras, pasaban a sus hijos y los ofrecían a dioses paganos. Y Habacuc estaba siendo profeta de Dios en ese tiempo. En el tiempo de Josías solo fue prosperidad y bendición. Pero cuando pasa Josías, llega Joacim y repite lo que Manasés hizo, hermano, un rey antes que ellos. Entonces, hermanos, es por eso que Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Es lo que está clamando ahora Habacuc. ¿Hasta cuándo voy a ser escuchado? ¿Hasta cuándo me vas a contestar? Pero ¿por qué clamaba de esa manera? Porque vivía en un mundo lleno de maldad. El reino estaba corrompido, hermanos. El reino estaba dándole la espalda a Dios, hermanos. Y es por eso que es diferente esta profecía, porque no empieza como palabra de Dios que vino por medio del profeta Habacuc. Comienza Habacuc a orar al Señor, a clamarle a Él, hermanos, y comienza como una queja, hermanos. No es irreverente Habacuc cuando está clamando así al Señor, hermanos. No es una actitud retadora hacia Dios, sino, hermanos, Él no está cuestionando ni demandando que Dios hace lo que quiere y es soberano sobre todas las cosas. Pero Habacuc sí está confundido, hermanos, porque él clama y ora y no ve que las cosas cambien. Él clama y pide, pero no ve que la violencia se termine. Por eso dice: clamo violencia y no nos salvas. Y ese clamor de Habacuc, hermanos, que él pone delante del Señor, es muy similar a los salmos que nosotros vemos en la Biblia, donde los salmistas claman al Señor y piden al Señor. Vamos a unos de ellos, hermanos. Miren, acompáñenme al Salmo 13, 1 y 2, por favor. No pierda Habacuc, porque si lo pierde ya no lo encuentra, por favor, ¿sí?
No pierdan Habacuc. Y vamos al Salmos capítulo 13, por favor. Salmo 13, versículos 1 y 2, hermanos. Salmo 13, versículos 1 y 2. Dice la Biblia, y es muy similar. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Aquí la Biblia está clamando: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Salmos 10:1, mira lo que dice, hermanos. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Acá vemos en estos salmos algo muy similar a lo que Habacuc está haciendo. Ellos, hermanos, están haciendo un reproche, pero si nota, es una plegaria o es una oración, o están clamando al Señor por todo lo que ellos están viviendo. Entonces Habacuc no solamente está reprochando, es una queja, pero es una queja en una oración. Y esa oración muchos pudiéramos hacerla. Señor, ¿hasta cuándo van a terminar los homicidios en México? Señor, ¿hasta cuándo se va a acabar el cobro de piso y la extorsión? Señor, ¿hasta cuándo se terminará la maldad? Hermano, no le estamos reprochando. Estamos teniendo una queja de lo que vivimos al Señor y le estamos clamando a Dios y le vamos a pedir: Señor, ¿cuándo nos vas a responder? No porque Él no pueda respondernos, sino en una clemencia, en una plegaria, en una necesidad, pidiéndole al Señor que pueda obrar en lo que nosotros estamos pasando. Regresa a Habacuc, por favor. Habacuc, capítulo 1. Ahora en el versículo 3, mire lo que dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ahora vemos que Habacuc empieza a decir de la violencia, de la injusticia, de la corrupción que él está viendo en sus días. En el tiempo de Habacuc, hermanos, el reino del sur estaba completamente entregado a la idolatría, hermanos. Y este pecado era grave delante del Señor. Esta semana vamos a estar viendo los 10 mandamientos y hay un mandamiento que dice: no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas. Y en el tiempo de Habacuc, el reino del sur vivía en idolatría, adoraban a dioses paganos. Ellos estaban viviendo en una idolatría tan grande que aún sacrificaban a sus propios hijos a dioses, hermanos, que eran completamente, estos dioses eran diabólicos, hermanos, eran deidades falsas. Entonces vemos, hermanos, cómo en ese tiempo él estaba viviendo violencia, destrucción, pero era por causa de la idolatría. Cuando una nación es idólatra, hermanos, cuando alguna nación o cualquier nación es idólatra, habrá violencia, habrá destrucción y no habrá paz, hermanos. Un ejemplo claro en nuestro país: vivimos en un país idólatra, hermanos, completamente entregados a la idolatría católica. Pero no solamente nuestro país, el país de la India, hermanos, es un país que tiene más de 1000 dioses, hermanos. Bueno, el país y la religión hindú, hermanos, el hinduismo, ellos creen que las ratas son sagradas. ¿Sí sabía eso? Yo creo que lo han visto. Es impactante, hermanos, ver en videos cómo pasan las ratas y los agarran, los abrazan y les dan de comer. Y dicen: es que las ratas son sagradas. Las vacas, hermanos, no se las comen. Pecado de muerte es eso, hermano. ¿Cómo no se van a comer las vacas y hacen arrachera y todo eso? No se las comen, hermanos. Dicen que las vacas, andan las vacas ahí, hermanos, y ellos piensan que quizás una vaca puede ser un ancestro de él, que quizás esa vaca fue su abuelo, o su mamá, o su pariente.
y ahora son deidades. Y las vacas son sagradas, hermano. Las vacas en México nada son sagradas en el asador, hermano, o en el sartén, ¿verdad? Pero para ellos son sagradas y no las matan, y viven entre las ratas y viven entre las vacas. Hay un río, hermanos, el río Ganges, donde echan basura y donde avientan a los muertos, y hay putrefacción y contaminación, y hay, hermanos, infección. Pero todo eso lo hacen porque ellos creen en los dioses falsos que van a recoger a sus muertos allí en el río, lo cual no sucede, hermano. Y se pudren allí, y gente se mete a bañar en ese río. Pero usted ve a la India, se ha visto videos de comida de la India, son los menos apetitosos, hermano. Y viven mal, y viven entre la suciedad, y viven entre la violencia, y en la corrupción, y en la maldad. Pero ¿sabe por qué es eso, hermano? Porque cuando una nación se entrega a la idolatría, hermanos, va a haber destrucción, va a haber violencia, va a haber injusticia, va a haber opresión, va a haber corrupción, hermanos. Es lo que sucede cuando una nación se entrega a la idolatría. Y eso pasó con el reino del sur, con el pueblo de Dios. Se entregaron a la idolatría, se entregaron a servir a dioses falsos, levantaron altares en los lugares altos, ellos ofrecían sacrificios, ofrecían culto a esas deidades, y por eso vino la violencia, vino la injusticia. Eso era un pecado grave. La idolatría hoy en día sigue siendo un pecado grave delante del Señor, hermanos. Dios había puesto sus leyes en el pueblo para que ellos pudieran vivir, para que ellos pudieran vivir dignamente, vivir en bendición. La ley, hermanos, no es el fin. La ley es el medio para conocer a Dios y su bendita palabra y sus preceptos. La ley es como ese espejo, hermanos, que nos muestra cómo somos y nos hace ver esos cambios para llevarnos a ser más como el Señor. Pero miren lo que dice el 4. Por lo cual la ley que dice, hermanos, es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuando el impío asedia al justo. Luego dice, por eso sale torcida la justicia. La ley se había debilitado, por consiguiente la justicia estaba siendo debilitada. La justicia era debilitada porque había opresión, hermanos. Los más poderosos oprimían a los más débiles, los ricos a los pobres, y esa era la historia, esa es la historia de la humanidad aún hoy en día en muchos lugares. Y es por eso que Dios, dentro de sus leyes, puso una ley que usted no es el Chavo del 8, ¿okay? Es de la Biblia. Ojo por ojo, hermanos. Esa ley, el Chavo la hizo muy famosa para esos programas, pero ojo por ojo. Y la gente decía, esa ley es muy severa. ¿Por qué ojo por ojo? Pero no, hermanos, esa ley era una ley justa. Que si tú hacías algo, había una retribución por lo que tú hiciste. Y si le robaste el buey a uno de tus vecinos, le regresas un buey. Y si le sacaste el ojo, te sacan el ojo a ti. Ojo por ojo, diente por diente, y lo que sea, hermanos. Y la gente decía, esa ley es muy dura. Pero no, hermanos, esa ley era justa. Estaba enseñando, tú haces algo, tiene una consecuencia de lo mismo que tú hiciste. Pero en el tiempo de Habacuc no sucedía así, hermano, no era ojo por ojo. La gente hacía, pero no recibía el castigo, pero no había justicia para ellos. Y es por eso que había violencia, había corrupción, había maldad, había destrucción, hermanos. Es por eso, hermanos, que Dios permitió que vivieran de esta manera, al punto de que los israelitas fueron esclavos por causa de su idolatría, hermanos. Ahora, Dios demandaba dos cosas de su pueblo, hermanos. Dios demandaba dos cosas de su pueblo. La Biblia nos enseña el gran mandamiento, ¿verdad? Que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y adorarle a Él, ¿verdad? Dios demandaba de su pueblo entonces adoración y lealtad exclusiva solo para Él. Cuando alguien se iba a la idolatría, era un pecado grave para el Señor, hermanos. Ahora, algo que también Dios demandaba, hermanos, era la justicia en su pueblo. Por eso les puso estatutos y leyes para que pudieran vivir de una manera digna y correcta. Y Habacuc entonces sabe que su pueblo se ha alejado de lo que Dios les había dicho. Se han alejado del pacto, y por eso la relación en el pueblo, lo que regulaba las relaciones en el pueblo, no era la justicia, era la violencia, era la opresión, hermanos. Es por eso que vemos en el versículo 2 en adelante, dice así: clamo a ti, note esta frase, violencia. Luego dice, sin embargo, tú nos salvas.
Dice luego, ¿por qué me haces ver iniquidad, violencia, iniquidad? Me haces mirar la opresión, hermanos, la destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y no prevalece la justicia. El impío asedia al justo, por eso se pervierte la justicia. Podemos ver entonces que había violencia, iniquidad, opresión, destrucción, rencilla, discordia, hermanos, y la justicia se había pervertido completamente. Ahora, hermanos, no estamos muy lejos de la situación que vivimos hoy a la que vivía Habacuc en ese tiempo. Vivimos en un mundo lleno de violencia, hermanos, completamente. No solamente en Cuautla, no solamente en Morelos, en todo México, hermanos, en todo el mundo, pero vivimos en México. Hay violencia. No porque haya muchos militares alrededor se acabó la violencia. No, hermanos, si usted vive aquí, nosotros vivimos en México, la violencia está creciendo cada día. No importa si usted es de izquierda, no importa si es de derecha, de cualquier político, partido que usted tenga ahí, ¿verdad? O sea, no sé, hermano, ¿verdad? Usted crea, o sea, militante de alguno de esos partidos, no importa de qué partido político sea. Siempre va a haber violencia, siempre va a haber destrucción, porque nuestra nación está hundida en la idolatría y por eso Dios permite que todo eso pase. Y nosotros como cristianos clamamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se va a acabar la violencia? ¿Hasta cuándo ya no va a haber destrucción? Sin duda que Dios puede dar paz, hermano, y tiempos de paz. Pero déjeme decirle algo, entre más nuestra nación se siga hundiendo en la idolatría, más violencia vamos a vivir. Hay iniquidad, hermanos, hay opresión, gente está siendo oprimida, gente está siendo violentada, hay destrucción en nuestro país, hermanos. Vivimos en un tiempo en el cual nosotros como hijos de Dios que anunciamos su palabra, anunciamos el evangelio, pudiéramos clamar como el salmista: ¿cuándo nos vas a escuchar, Dios? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Y no es que Dios no nos escuche, es que Dios ha permitido que la nación se encuentre como se encuentra a causa de su idolatría, hermanos. Y es por eso que yo quiero llevarle a la gravedad de lo que es la idolatría, hermanos. Porque quizás ya nosotros no idolatramos imágenes o santos, ¿verdad? Ya no lo hacemos, espero que ya no, pero sí idolatramos otras cosas, hermano. Quizás hay personas o jóvenes aquí que idolatran a un deportista o a alguna persona famosa. A veces idolatramos el trabajo, a veces idolatramos a los hijos, a veces idolatramos a la propia familia. Y hermanos, sigue siendo lo mismo. A Dios le desagrada que cualquier otra cosa le quite su lugar que a Él le pertenece. Dios quiere exclusividad, Dios demanda nuestra lealtad por encima de todas las cosas, hermanos. Mire, vamos a Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 21, por favor, para que vean, hermanos, la situación de lo que pasaba. ¿Qué les dije en Segunda de Reyes 21, 1? Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Aquí nosotros vamos a ver con claridad, hermanos, todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo. Aquí habla de Manasés, no está hablando de Joacim, el rey del cual el rey cuando Habacuc estaba ministrando. Pero Manasés, hermanos, fue el ejemplo de Joacim. Todos los pecados que hizo Manasés los cometió el rey Joacim. 21:1 dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Siba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén,
y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Imagínense nada más la situación que estaban viviendo. Edificaron altares en la casa de Jehová, en los atrios de Jehová, para el ejército del cielo, para dioses paganos. No voy a poner el ejemplo. Es como si yo, hermanos, les dijera: ¿saben qué, hermanos? Vamos a comprar una guadalupana, la vamos a poner aquí atrás, acá le ponemos una repisa, y cada domingo usted va a traer sus flores para la guadalupana. Ahora, no voy a hacer eso, no me vean feo, por favor. Pero metieron a dioses paganos en el templo, pusieron altares en los atrios de Jehová, que era un lugar exclusivo para él. Hermano, nada más piensen, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del tabernáculo y en el tiempo del templo, ese templo que Dios levantó tan glorioso, que les vea la degradación del pueblo. Ellos, en el tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santo ministraban los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Nadie podía entrar. Llevaban unas tipo campanitas en sus pies para que si no iba muy consagrado el sacerdote, ahora le caían solo sonar las campanitas y lo sacaban, hermano. Y ahora se atrevieron a hacer altares de deidades de los cielos y la metieron en los atrios de Jehová. Se cree que Dios no estaba enojado, por eso había violencia, por eso había destrucción. Ellos estaban edificando altares a ídolos, sacrificios humanos, hermanos, que esos ídolos paganos les demandaban. El pueblo de Israel, los hijos de Dios, estaban haciendo todas estas cosas, hermanos. Esas adoraciones requerían esos sacrificios humanos. Pasaron a sus propios hijos por fuego, hermano. Sacrificaron a otras personas. Sacrificaron niños inocentes como parte de la adoración a estos dioses. Miren lo que dice el versículo 16 del mismo capítulo, hermanos. Fuera de eso, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Derramó sangre inocente. Y es lo que estaba viviendo Habacuc en el tiempo de Joacim, porque Joacim repitió los pecados de Manasés. Por eso Habacuc decía: Yahweh, a ti no me respondes, violencia, destrucción, iniquidad. Hay tanto que estoy viviendo, que alrededor te oro y no veo que me respondas. ¿Hasta cuándo voy a clamar? ¿Hasta cuándo voy a orar? ¿Hasta cuándo te voy a pedir? Y es lo que Habacuc vivía en ese tiempo, hermanos. Regresa a Habacuc capítulo 1, versículo 1, y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Él está diciendo: tú eres el único que puede detener esto y no lo haces. ¿Por qué, Señor? Con su palabra estaba diciendo: ¿por qué no haces nada al respecto? ¿Por qué dejas que mis ojos vean tanta maldad? Hermanos, un buen padre cuida de sus hijos. Dios es el padre de este pueblo, el padre de Habacuc. Y lo que le está orando a Habacuc es que no estaba cuidando de él por todo lo que estaba pasando. Por eso Habacuc estaba confundido, porque él oraba y Dios no contestaba a lo que él pedía. Por eso él clamaba y Dios no le respondía, y por eso él decía estas palabras. Pero nosotros vemos entonces esta oración, y paso a mi siguiente punto, hermanos. Muchas veces nosotros hemos orado así. ¿Cuántos no hemos pensado? Yo lo he pensado una vez. Allá afuera los impíos son malvados, viven mal, hacen, deshacen, no tienen temor de Dios, y pareciera, ¿okay?, aparentemente que viven muy bien y nada malo les pasa. ¿A poco no hemos visto eso a nuestro alrededor? Los sicarios, los malvados, pareciera que viven de Dios, pareciera, hermanos, estoy diciendo que vivan bien, pareciera que no sufren. Va alguien y asesina a una persona y se va y se escabulle y la policía no lo atrapa y esa persona sigue viviendo, es un despiadado, es un malvado, y pareciera que nada sucede. Y eso es lo que veía Habacuc. Veía la maldad y la violencia,
y Dios no respondía, y la violencia, hermanos, se acrecentaba. Y es lo que vivimos nosotros, hermanos. Tan fácil llega alguien en la calle y con un arma amenaza a otra persona, le despoja de sus pertenencias, se escabulle, se escapa y tal parece que nada le sucede. Vemos la injusticia, hermanos, vemos la opresión, vemos a la gente sufriendo. Eso me recordó mucho, hermanos. ¿Se acuerdan cuando atraparon a Nicolás Maduro allá en Venezuela? La gente que vivía la opresión en ese país festejaba, hermano. Los mexicanos defendiendo a Nicolás Maduro. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo tuve un amigo, ella murió, hermanos. Se llamaba Yasmel Briceño. Él vivía en Caracas. Y yo le preguntaba cuando estábamos en el colegio, le digo, dime verdaderamente, o sea, yo quiero saber mucho de Venezuela, pero solamente alguien que vive en el país sabe lo que se vive ahí, hermanos. Nosotros estamos afuera, sabemos que vivimos en México. Y yo le dije, ¿cómo es? O sea, ¿por qué dicen que Venezuela está tan mal? Esto ya hace unos 9 años me dice. ¿Por qué dicen que está tan mal? Y él me dice, es que en Venezuela en ese tiempo era Hugo Chávez, ser chavista es una religión. O sea, cuando hablaban de Chávez, dice la gente que comenzó en un partido político, después hicieron a Chávez su Dios, dice, lloraban. Dice, acá había ciertos horarios en el día que con bocinas ponían mensajes con su nueva predicación de Hugo Chávez para que todos lo escucharan. Y le sembraban en el corazón a los niños el amor a Hugo Chávez, aunque no tuvieran de comer, aunque Venezuela, hermano, la dejó mal, hermano. Después Nicolás Maduro, él traía mucho dinero, bolívares de Venezuela, un montón de pacos de dinero que no valían ni 10 pesos, hermano. Y él sufrió eso. Sus papás actualmente viven en México, están en Veracruz, se llama, creo ahí, no recuerdo si es Boca del Río o Medellín en Veracruz, y viven ahí, hermano. ¿Saben por qué? Porque se salieron de su país, porque ellos vieron a una Venezuela gloriosa, pero también vieron a una Venezuela completamente destruida. Y cuando pasó todo eso, la gente en Venezuela, los que vivían la destrucción, celebraban, hermano, y estaban contentos. Otros que no querían al presidente Trump se ponían en su contra, pero lo que digamos nosotros no importa, porque nosotros no vivíamos en Venezuela, hermanos. Pero los que vivían ahí, los que sufrían ahí, ellos festejaban. Hermanos, a gente la silenciaban, la mataban. Es un tema muy amplio. ¿Y por qué lo tomo de ejemplo? Porque es el ejemplo más actual en enero, que veo que la gente festejó y descansó. Hoy hay muchas personas viviendo ahí. Quizás no en todas las regiones sea así, pero sí vivían oprimidos y sí vivían en violencia y vivían silenciados y se pusieron contentos cuando Nicolás Maduro, perdón, fue arrestado. Así clamaba Habacuc, hermanos. Vivían en opresión, vivían en violencia, vivían en iniquidad. Ellos estaban experimentando una catástrofe en el reino de Judá a causa de su idolatría, y por eso Habacuc clamaba, hermanos. No hemos orado a Dios y le hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo se va a acabar todo? ¿Hasta cuándo hemos de ver tu respuesta? Hermanos, siga orando por su nación, siga orando por México, siga orando por su municipio, siga orando por su estado, siga orando por su ciudad. Necesitamos clamar al Señor, pero ¿hasta cuándo va a terminar todo? Cuando llevemos la palabra, cuando la gente se arrepienta y cuando vengan a Cristo y la idolatría mengue, entonces la violencia va a terminar. No hay temor de Dios en el corazón del hombre, hermanos. Y un corazón que no tiene temor de Dios, no podemos nosotros esperar que Dios bendiga una nación sin temor de Dios, hermano. Una nación que aprueba matrimonios igualitarios. Una nación, hermanos, y un congreso que aprueba asesinar a los bebés en el vientre de su madre. Una nación, hermanos, que aprueba un montón de leyes que van ajenas a la Biblia. Ahora, yo no espero que el Congreso ponga la Biblia y ya saque sus leyes, pero sí que sean temerosos de la vida, temerosos de Dios y por el bienestar de una nación. Pero mientras eso no pase, seguiremos viviendo en violencia y en destrucción. Habacuc capítulo 1, versículo 5, acompáñenme por favor. ¿Cuál es la respuesta de Dios hacia la oración de Habacuc? Mira entre las naciones y ve, asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible,
De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Esclarecerá a los reyes y de los príncipes a la burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasarán como el huracán y ofrecerá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ahora contesta Dios al clamor de Habacuc y le dice: mira entre las naciones y ved, asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ante la aparente inactividad de Dios o pasividad de Dios en lo que él está clamando, Habacuc está clamando, Dios sí le responde y le dice que mirara y que viera, porque él iba a hacer algo, que observara las naciones y ver lo que él iba a hacer ahora, hermanos. Ahora, Dios no le contesta a Habacuc y le dice: ¿por qué me cuestionas? ¿Por qué me reclamas? No, Dios le contesta a su oración y le dice que observe y que vea lo que él va a hacer ahora. Repito, porque Habacuc no estaba siendo grosero con Dios, ni él reclamando, hermanos, desde un odio o un rencor. Él simplemente se queja por la injusticia que vive en sus días. Y vemos entonces lo que él iba a hacer, versículo 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los caldeos después fueron los de Babilonia, hermanos. Y no eran una nación grande, no eran una nación temible cuando Dios está hablando a Habacuc. O sea, no lo eran, pero después sí lo fueron. Por eso quizás cuando Dios le responde a Habacuc, ¿quiénes eran los que se iban a levantar? Quizás también ahí podía haber cierta incertidumbre o incredulidad, pero Dios levanta a esta nación de los caldeos, después son los de Babilonia, y tiempo después se llevan cautivos al pueblo de Dios a Babilonia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sí trajo juicio sobre esa nación. Aunque parecía que nada iba a pasar, aunque parecía que vivían en violencia y destrucción, y que Habacuc clamaba por ello, Dios sí trajo su juicio sobre el pueblo de Dios y levantó a los de Babilonia, hermanos. Babilonia, hermanos, primero tuvo que derrotar a Siria, luego tuvo que derrotar a Egipto y luego llevarse cautiva a la nación de Judá. Y pensar que los caldeos hicieran eso en ese tiempo, derrotar al imperio egipcio y el imperio asirio, hermanos, era algo tan increíble e imposible. Pero Dios trajo su juicio por medio de los caldeos. Después ellos fueron los de Babilonia. Nadie quizás podía creer que eso pasara. Y Dios describe a Babilonia como una nación temible, una nación voraz, hermanos, y terrible. Pero, hermanos, ellos no eran una nación grande. Sin embargo, por eso dice el versículo 5: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, que dice, no lo creéis. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer juicio de una manera increíble. Dios iba a traer juicio de una manera que la gente no iba a creer lo que estaba pasando, hermanos. Entonces Habacuc, al ver tanta maldad a su alrededor, y ahora él iba a ver el juicio de Dios, quien parecía estar pasivo e inactivo, sin embargo Dios siempre está obrando y viendo lo que pasa, hermanos. Dios no es injusto, hermanos. A Dios no se le pasa nada, y Dios traerá el juicio aún sobre nuestra nación si no se arrepiente, hermano. Dios traerá el juicio sobre las naciones si no se arrepiente. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Su maldad había sido tanta que Dios mandó una destrucción. ¿Se acuerda, hermanos, de la gente en los días de Noé? Que se casaban hombres con hombres y de sodomitas y todo eso, así como el libro de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Dios? Los destruyó. Hermanos, este mundo va a ser destruido en algún momento de la historia. Escatológicamente este mundo va a ser destruido. No va a ser, hermanos, limpiado de los pecadores, como algunos dicen por ahí, que van a limpiar a los pecadores y después ya vamos a ser justos, ¿verdad? Y vamos a quedar para aquí para siempre. No, hermanos, Dios nos dice que va a destruir esta tierra con fuego y con azufre, hermanos.
Y después veremos a la nueva Jerusalén descender del cielo, hermanos, y viviremos para siempre toda la eternidad con Dios, pero este mundo va a ser destruido. Pero naciones también Dios las ha traído a juicio. Lugares como geográficos o lugares que un tiempo existieron como Éfeso, hermanos, como las iglesias del Apocalipsis, que son hoy en día, hermanos, son ruinas. Ya no existe nada de ello. ¿Por qué? Porque Dios trae siempre el juicio sobre aquellos que están en su contra o en contra de su pueblo. Nada más de Egipto, cuántas pirámides hay, pero no es el Egipto que un día fue. ¿Por qué, hermanos? Aquí quiero llegar con todo esto. A veces clamamos y parece que Dios no actúa. A veces le pedimos al Señor que haga algo en medio de tanta violencia y parece que Dios está inactivo y que no hace nada, pero Dios va a traer su juicio a su tiempo, hermano. Ahora, no debemos de orar para que la gente sufra. No, ay Señor, consúmelo. No, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a hacer algo para que la gente pueda cambiar o se arrepienta? Nunca debemos de orarle a Dios para que traiga mal sobre alguien más, hermano. Que Él haga su justo juicio sobre el que tenga que hacerlo, pero Dios siempre hace algo. Después de 10 años se cumplió lo que el Señor dijo, hermanos. Ese juicio se hizo realidad. Y entonces vemos cómo se los llevan, hermanos, cautivos a Babilonia. Concluyo entonces ahora, hermanos. Usted y yo vamos a enfrentar un mundo lleno de maldad, hermanos. Vamos a enfrentar y vivimos en un mundo lleno de iniquidad, donde sinceramente, hermanos, muy pocas veces hay justicia en nuestro país, hermanos. Muy pocas veces. Hay extorsión, si vas por la calle, un policía, cualquiera, hermanos. No estoy hablando mal de nuestras autoridades, pero estoy describiendo cómo son. Nada más aquí enfrente, a un montón empiezan a parar motos. Ahora, si no traen papeles, pues bueno, ya ni modo. Pero yo he visto con estos ojos que se han de comer los gusanos, hermano. Cuando fue la femenil, y estaba yo ahí esperando que llegaran a separarse, cuidando la puerta y sacando a Eva porque se puso intensa mi niña. Y ahí estaban extorsionando gente y sacándole dinero a la gente. No hay justicia, hermanos. No generalizo, hermanos, porque ha de haber por ahí un cristiano o alguien temeroso de Dios, aunque no sea cristiano. Pero no hay justicia en México, hermano. Hay impunidad, hay injusticia, hay iniquidad, hay maldad, hay violencia. Y cuando le toca a alguien de aquí o a un familiar experimentar eso, ¿a poco no clamamos, Señor, ¿por qué permites? ¿Y por qué sucede? Y parece que Dios no nos responde. Y es una queja, Dios, ¿por qué permites que haya violencia? Quizás alguien aquí cercano ha perdido a alguien a causa de la violencia, a causa de la injusticia. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Dios siempre trae juicio, hermano. Y no es mi tema que Dios traiga juicio sobre México hoy, que es una realidad. Mi tema es clamar a Dios que tenga misericordia de nuestra nación, hermano. Clamar al Señor y que nuestros jueces y nuestros diputados y nuestros senadores, yo no digo que vengan a una iglesia bautista, yo no digo que se congreguen cada domingo, pero que llegue la salvación a sus vidas, que sean temerosos para cumplir y hacer cumplir, para poder ellos promover y hacer cumplir las leyes, hermano. Pero nada de eso va a suceder hasta que nosotros, el pueblo de Dios, no solamente clamemos, no solamente nos quejemos porque nos quejamos con Dios, sino que nosotros también llevemos esa palabra que transforma vidas. Llevemos el evangelio que puede cambiar la vida de las personas. Concluyo entonces. Nunca confundamos el silencio de Dios con su inactividad, porque aunque Dios no responde o no actúa en un momento, Dios siempre está trabajando en el mundo y en nuestras vidas. Amén, amén. Dios siempre está trabajando. Dios no pierde el control cuando parece que el mal gana, cuando parece que la maldad está mucho en extremo. Dios siempre va a tener un juicio sobre los malvados si no se arrepienten, hermano. Y lo último, hermanos, la justicia de Dios puede que tarde, pero nunca falla. Quizás a usted le han hecho algo y a veces uno, ¿verdad?, dice, Señor, pues haz justicia, ¿verdad? Yo sé que tú haces justicia, pero si me usas a mí para hacer justicia mejor, piensen en mí porque quieren venganza. Pero no es así, hermano. Debemos de orar al Señor. Tuya es la justicia, como Él dice, mía es la justicia, yo pagaré, dice el Señor. Debemos de orar, Señor, trae justicia, pero no pensando en que alguien sufra, pensando que se arrepientan, hermanos.
Porque ¿saben lo que hacía Habacuc? Habacuc, hermanos, en ese tiempo clamaba por ver la destrucción de su nación. La historia es larga y el tiempo ya no me da para poder decir más, pero hermanos, aún en medio de la maldad, la Biblia nos enseña que donde sobreabunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y aunque parece que hay injusticias en nuestra vida y que nos tratan de una manera incorrecta o injusta, Dios nunca pierde el control, hermano. Y Dios siempre es fiel, Dios siempre es justo y nunca falla. Y aunque esa nación no quiera nada de Dios, y aunque no quieran arrepentirse, Dios nos manda, hermanos, a decirles que se acerquen a Dios para que el juicio no venga a su vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, en medio de tanta injusticia, en medio de tanta maldad, y aún con nuestra nación y nuestro país y nuestra ciudad, en todo lo que vivimos, clamemos que Dios haga una obra y que personas puedan arrepentirse. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, Padre. Damos gracias, Señor, en esta mañana por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque encontramos lo que necesitamos. Señor, así como Habacuc vivía un tiempo